Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Boba Fett es uno de los villanos y cazarrecompensas más icónicos de toda la saga, desde que esta surgió allá en los tiempos de la trilogía original de Star Wars desde los 70s. Y no solo se volvió famoso por llevar una única armadura mandaloriana y volar en un jetpack, sino también más tarde porque su historia estaba ligada al genoma único de los soldados clones. No obstante, hay muchas cosas, tanto en el universo de Legends y el canon actual, que en realidad se desconocen sobre la historia de Boba Fett, porque obviamente no toda su historia se cuenta en las películas o las series, sino en mucho contenido que complementan a estas. Es por eso, Masters, que revisaremos 13 datos únicos sobre la vida de Boba Fett, desde su nacimiento hasta su supuesta muerte, para poder entender por qué en sus tiempos se convirtió en el más famoso cazarrecompensas del que se tenga registro en esa galaxia muy lejana. Es así que en nuestro primer dato partiremos del origen de Boba Fett, y como todos sabemos, él era el hijo del cazarrecompensas Jango Fett, a quien vimos en el episodio 2. No obstante, técnicamente no era su hijo, sino un clon de él mismo sin alteraciones genéticas, a diferencia de los soldados clones. Boba, pues, gracias a los clonadores de caminos, nació justo en ese planeta en el año 32 antes de la batalla de Yavin. Esto justo el paralelo de los sucesos de la amenaza fantasma, aunque lo vimos 10 años más tarde por primera vez en una película como un niño durante el episodio 2, el ataque de los clones. Y con esto sabemos que tras la muerte de su padre en la batalla de Geonosis, el niño Boba ya tendría 10 años. Y así en la serie de Clone Wars en diferentes momentos vimos su crecimiento y cómo también fue aprendiendo a ser un cazarrecompensas, juntándose con otros famosos criminales de aquella época como Aurra Singh. Básicamente, por el duro pasado que tuvo Boba Fett, desarrolló para sí mismo un sentido amoral donde, siendo un criminal, siempre ponía sus intereses por delante. Así que para los tiempos del episodio 3, Boba Fett ya tenía 13 años. Aunque sus años gloriosos como el más famoso cazarrecompensas de la galaxia los viviría justamente en la era imperial. Y esto nos dice que Boba Fett tendría 32 años en la época del episodio 4 de la saga, hasta así tener 35 años durante los sucesos del Imperio Contraataca, donde ahí, trabajando para Darth Vader y el Imperio, logró capturar en la Ciudad de las Nubes a Han Solo hasta entregarlo ante Jabba el Hutt congelado en carbonita. Así que esto nos dice que Boba Fett supuestamente moriría a los 36 años cuando fue accidentalmente tirado al pozo de Carkoon de una forma un tanto absurda por un ciego Han Solo durante los sucesos del regreso del Jedi. Eso claro, hasta el último punto que se le vio en las películas. No obstante, su legado ha continuado de diversas maneras tras su caída al Sarlacc. Es así que en nuestro punto 2 debemos saber que originalmente en Star Wars la armadura de Boba Fett no iba a ser con ese tono verde y lleno de abolladuras como se hizo famoso en la trilogía original, sino que en realidad en los primeros concepts artísticos de mucho antes de 1980, hechos por Ralph McQuarrie y Joe Johnson, él tenía una armadura totalmente blanca simulando a un Stormtrooper. Algo que más tarde en las precuelas hizo que los clones, basándose en esos diseños originales de Fett, tuvieran su icónica armadura blanca del episodio 2. Pero si nos fijamos en los detalles de los distintos concepts art del Imperio Contraataca, esto tiene mucha más relación con otro contenido como Clone Wars o el Mandalorian de lo que nos imaginamos, ya que si vemos los diversos cascos en blancos que se hicieron en aquella época para Boba Fett, se le dibujó con esas mismas orejas de lobo idénticas a las que tuvo más tarde el Capitán Rex en Clone Wars, o inclusive también contando con el famoso logo de la Guardia Letal, que también durante la Guerra de los Clones terminó salvando a un niño, Din Djarin. Y más tarde la armadura de Fett terminó cambiando hasta el verde que todos conocemos del episodio 5. Aunque claro, el elemento Mandalorian del logo famoso del mitosaurio que montaron los antiguos guerreros de ese planeta siempre lo terminó llevando consigo en su armadura a su costado izquierdo. Y en tercer lugar, entre todas estas curiosidades, debemos saber que en realidad la primera aparición oficial de Boba Fett en la saga propiamente no fue en el Imperio Contraataca, sino en una versión animada de él mismo en el especial de Navidad de Star Wars que se hizo para 1978 tras el éxito de esa película. Lo importante es que ahí ya se mostraba con una armadura más cercana a lo que terminó resultando más tarde en el Imperio Contraataca, y también ahí ya cargaba ese mítico rifle de pulso ámbar con sus puntas en U que servían literalmente para desintegrar rivales, uno del cual se basó en ese diseño para que más tarde también lo usase Din Djarin como un rifle desintegrador en la serie del Mandalorian. Pero en el cuarto lugar, algo poco conocido inclusive de antes de las precuelas, fue cuál era la cara oficial en un cierto momento de Boba Fett. Y esto para muchos de nosotros era una gran pregunta antes de que conociéramos que Jango Fett iba a ser interpretado por Temuera Morrison en el episodio 2 y al pequeño Boba mediante el actor Daniel Logan.
No obstante, entre 1993 y 1994, Star Wars de forma oficial nos confirmó cómo era la cara de ese Boba Fett en una representación del cazarrecompensas sin máscara y con el pelo blanco. Una que tenía orejas puntiagudas, ojos siniestros y hasta barba y bigote. Y esa fue la representación real de Boba Fett sin máscara en Star Wars hasta que llegaron las precuelas. Ahora bien, en nuestro punto 5, debemos entender que no es mera casualidad que Boba Fett fuera el mayor cazarrecompensas de su tiempo. Él pues no solo provenía de la genética bien dotada de Jango, que fue el prototipo de los soldados clones, algo que para nada es menor, pero también el canon ya nos ha demostrado que Boba Fett fue entrenado como una máquina asesina por su propio padre durante los 10 años que Boba compartió con Jango antes de su muerte en el episodio 2. Jango pues enfocó todo ese tiempo a que su hijo pudiera crear su propio legado y lo hizo que lo acompañara a hacer misiones con él a una escasa edad. Y esto llegó a tal punto, colaborando con otros cazarrecompensas, que el propio Boba Fett estaría en riesgo de muerte en un cierto momento cuando fueron traicionados. Pero él solo, frente a su padre, demostraría sus habilidades y acabaría con 2 de sus antiguos socios en una misión. Todo para dejar vivo al más débil de los 3 cazarrecompensas para que él mismo comenzara a correr la voz entre los mundos bajos de quién era en realidad Boba Fett, no viviendo a la sombra de Jango. Así que esto nos prueba que Boba Fett ya tenía una mente criminal sumamente desarrollada desde niño, y por eso pudo hacer lo que hizo tanto en Clone Wars y ya más tarde como un famoso cazarrecompensas en su adultez. Y esto nos lleva a nuestro punto 6, ya que el joven Boba Fett fue extremadamente creativo y vengativo, como cuando intentó matar a Mace Windu en Clone Wars por la muerte de su padre, o inclusive atacando a otros Jedi, terminando hasta en la cárcel por aquello. No obstante, para continuar su aprendizaje en su adolescencia temprana, trazó diferentes alianzas con famosos cazarrecompensas de la época con los que colaboró, unos que eran mucho mayores que él, como Boss, Castas o la mismísima Aurra Singh. Pero en esta época, Boba labró por sí mismo su camino como un criminal en el mundo bajo, creando hasta su propio sindicato criminal denominado como Garra de Krayt, uno donde colaboró con otros cazarrecompensas como el propio Bossk, Embo, Dengar o hasta con Asajj Ventress. Boba pues fue sumamente estratégico y visionario como pocos cazarrecompensas de su tiempo, y eso claro lo diferenció del resto, además de ser un fino combatiente. No por nada en el futuro, años después, en la era imperial, siguió colaborando en diversas misiones cuando lo necesitaba con otros cazarrecompensas, como por ejemplo con Black Krrsantan, Dengar, Bossk o Valance. Todo esto lo hizo crecer de gran manera y desarrollar más su código como un criminal. Es más, su brutalidad fue tanta que en los tiempos imperiales se volvió famoso por desintegrar a sus víctimas, justamente haciendo uso ahí de diversas armas disruptoras, por lo que Fett fue tan eficiente en su adultez trabajando solo o en grupo, y por eso sería uno de los alfiles que gran confianza tendrían tanto Jabba el Hutt como el propio Darth Vader, resolviéndolo siempre todo, ya sea si uno necesitaba poner orden en Tatooine o si el otro necesitaba buscar una difícil presa como Han Solo. Pero en nuestro punto 7, Boba Fett pudo dejar atrás su primera armadura que tuvo como un cazarrecompensas, una que en realidad era muy distinta a la mandaloriana que todos conocimos más tarde. Pero hacia esa época él también pudo colaborar codo a codo con otro gran cazarrecompensas de las guerras clones como Cad Bane. Y esto, Masters, está debidamente documentado en los arcos no terminados de Clone Wars que se han presentado oficialmente en la Star Wars Celebration como en la 2017. Bane pues incluso sirvió brevemente en una misión con un joven Fett al punto de que ambos se enfrentaron a varios Tusken Raiders en una misión de rescate en Tatooine. Pero esta relación en un punto cercano a la Guerra de los Clones se complicaría, ya que más tarde, cuando Boba Fett ya tendría su armadura mandaloriana, él terminaría traicionado por los miembros de su mismo sindicato criminal como Bossk y Embo, y así se terminaría enfrentando en una última oportunidad y en un duelo de orgullo al puro estilo western contra Cad Bane, y ahí ambos se dispararían mutuamente, terminando tirados en el piso, heridos. El destino de Cad Bane sería incierto, pero en ese momento un fino disparo en el cráneo de Boba de parte de Bane sería lo que ocasionaría la icónica bolladura que llevaría a Fett en su casco mandaloriano, algo que se volvería algo icónico en la saga, Masters, porque siempre en el futuro Boba Fett llevaría consigo esa bolladura como resultado de ese encuentro.
Pero algo poco conocido de Boba Fett de nuestro octavo dato es que a pesar de las diferencias que tuvo con la asesina Sith Asajj Ventress siendo traicionado por ella, y él más tarde terminaría siendo contratado por ella y pagándole a Boba y a su sindicato cazarrecompensas 250,000 créditos por ir a rescatar todos en conjunto a su amado, el Jedi Quinlan Vos hasta el mundo de Sereno. Esto en un momento donde los Jedi intentaron matar al Conde Dooku mediante Quinlan Vos y el Jedi terminó pasándose al lado oscuro a pesar de todo lo que sentía por Asajj Ventress. Esto como se pudo ver en la novela Discípulo Oscuro. La cuestión es que Boba Fett, trabajando ya con Asajj Ventress y los cazarrecompensas, darían un golpe preciso en Sereno que ni siquiera los Jedi dieron contra el Conde Dooku ahí en su propia casa. Y en un dado momento, mientras Ventress iba por Quinlan Vos para supuestamente ser rescatado, el sindicato de Boba Fett por medio de Vos capturarían al propio Conde Dooku. Vaya, a lo que voy es que lo que creó Fett con su sindicato en aquella época tuvo a punta de blasters al Conde de Sereno para matarlo y acabar ahí con la guerra de los clones mucho antes. Y esto claro, no pudo culminarse ahí en el momento preciso, ya que Boba y su grupo terminarían rescatando a Asajj cuando Quinlan no quiso seguirla y así se cambió la vida de Asajj por la de Dooku. Y esto significa de una increíble manera que un joven Boba Fett pudo haber cambiado para siempre el destino de la guerra, los Jedi y hasta el de Anakin Skywalker. Pero claro, prefirió honrar el pacto que tenía con Ventress para salvarla, muy a pesar de que ella misma lo había traicionado antes en Clone Wars, lo que nos prueba que Fett, después de todo, sí era leal entre los miembros de su gremio. Es así que en el noveno lugar debemos saber que ya en la época imperial fue cuando Boba Fett descubrió que el piloto que había destruido la Estrella de la Muerte tenía el apellido de Skywalker. Y esto lo corroboraría el propio Boba Fett cuando fue contratado por Darth Vader para investigar y capturar al misterioso piloto que aún no sabía él que era su hijo. Y esto ocasionaría que Boba Fett rastreara a Luke hasta Tatooine, hasta la mismísima casa de Obi-Wan Kenobi, donde Luke ahí buscaba el diario del viejo Ben para entrenarse en los caminos de la fuerza. Es ahí mismo que se daría un épico combate entre el aprendiz Jedi y el cazarrecompensas, tratando ahí de capturarlo. Y en ese momento, verdaderamente, Boba Fett haría ver mal a Luke Skywalker, haciéndolo sangrar hasta el punto de tenerlo desarmado. Y Boba en un cierto momento casi sometería a Luke con su propio sable de luz, pero sería ahí en el momento de apremio que Luke recurriría instintivamente a la fuerza, y gracias a esta dejaría inconsciente de un solo golpe a Boba Fett. Así que esto nos prueba que ya se habían encontrado antes del Imperio Contraataca, pero que sobre todo gracias a esto, Vader se enteraría de la voz de Fett que Luke era en realidad un Skywalker. Es así que en nuestro punto 10 debemos saber que no todas las veces Vader y Fett fueron amigos, y particularmente con esto el universo de Legends nos ofrece un momento curioso entre ellos dos, ya que por increíble que parezca, los dos colisionarían en la búsqueda de Han Solo mucho antes del Imperio Contraataca. Vader en ese punto quería capturarlo por haber dejado el Imperio, mientras que Boba iba por la recompensa que Jabba tenía por él. Así que esto ocasionaría un breve duelo donde los dos se enfrentarían por la presa. Y es ahí de una increíble manera que Boba Fett tomaría un sable de luz y demostraría que podría hacerle frente con la espada al mismísimo Lord de los Sith de una forma nunca antes vista. Claro, el poder de Vader sería demasiado para Fett, pero al menos sí nos demostraría sus habilidades con el sable, aunque lamentablemente para los dos en ese momento Han Solo se les escaparía. Es así que en nuestro punto 11 debemos saber que también en el universo de Legends, como se ha dejado entrever también en el canon, que Boba Fett no murió como todos creímos en el regreso del Jedi cuando fue arrojado hacia el Sarlacc por Han Solo, sino que Fett, al ser tan hábil como el cazarrecompensas que era y con sus múltiples juguetes, lucharía por su vida dentro del estómago de aquella bestia de Tatooine. Y gracias a todo esto, más la cobertura de su armadura mandaloriana, no sería carcomido por los jugos gástricos del Sarlacc, por lo que así, de una increíble manera, Boba Fett lograría sobrevivir. Eso al menos en el universo de Legends, aunque claro, sabemos que en el canon, gracias a la novela de Aftermath, que los yeguas en Tatooine también encontraron justamente la armadura de Boba Fett ahí mismo, parcialmente carcomida tras el Sarlacc, pero claro, sin encontrar rastro alguno de Boba Fett, algo que implicaba que Boba Fett pudiera estar vivo, aunque esa misma armadura mandaloriana la terminaría teniendo Goff Band, un autoproclamado sheriff en Tatooine que trataría de hacer la paz en el pueblo de Freetown y sus alrededores, esto justamente tras la muerte de Jabba el Hutt. Y en el dato 12, algo que se relaciona con esto es que en el universo de Legends pasó algo muy similar con Boba Fett tras su supuesta muerte en el Sarlacc, ya que él no solo buscaría vengarse de quienes
lo tiraron al foso, sino que se daría cuenta que en su periodo de ausencia tras su supuesta muerte, que otro cazarrecompensas llamado Yodo-Kaz se haría pasar por él. Básicamente, Yodo-Kaz repintó su armadura para hacerla idéntica al del famoso cazarrecompensas, y por si fuera poco, usó su fama. Por lo cual, tras descubrir esto, Boba Fett, ya con una nueva armadura, le prepararía una trampa a Kast y lo perseguiría hasta Nal Hutta, demostrándonos así de qué era capaz Boba Fett si en realidad te metías con él. Finalmente, en nuestro último punto, Masters, debemos saber que aunque Boba Fett lleve una armadura mandaloriana, esto no quiere decir que sea un Mandalorian. Y esto ya se nos ha confirmado de diferentes maneras en el canon. Por un lado, sabemos que ni su padre Jango ni él nacieron en Mandalore, porque Boba, claro, era producto de camino. Pero también en Clone Wars, el primer ministro Almec de Mandalore, al hablar con Obi-Wan, tal cual le dice que Jango no era un Mandalorian. Y esto muy a pesar de que portara una armadura de esta raza de guerreros. Básicamente, Almec alega que no tenía ni idea cómo Jango había conseguido esa armadura, implicando claro que la había robado. Lo cual esto, por obvias razones, se relaciona al legado de Boba Fett, Masters, ya que inclusive en la serie del Mandalorian se nos ha corroborado que ser un mandaloriano no es una especie o una raza, sino un credo. Y sabemos bien que Boba Fett no sigue tal cual un credo como estos guerreros. Así que con todo esto podemos entender mucho más de este cazarrecompensas, que fue el más famoso durante una buena parte de la historia galáctica. Pero si quieres saber más de 13 increíbles datos de Jango Fett, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.